Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Hoy traemos un tema que, como bien indica el título de nuestro vídeo, es bastante personal y, si les soy sincera, bastante revelador. Vamos a hablar de Demet Özdemir, una figura que admiramos muchísimo en el mundo del entretenimiento, y de unas declaraciones que ha hecho recientemente, que nos han dejado a todos pensando. El título dice claramente: Demet Özdemir revela esta carga me pesa, no puedo ocultarlo, y créanme, vamos a desgranar qué significa esta frase tan potente. ¿Qué podría estar ocultando esta increíble artista, y qué implicaciones tiene todo esto para nosotros como seguidores y para su carrera? Es una charla que creo que va a generar mucha reflexión y, por qué no, un poco de intriga. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico y acompáñenme en este análisis. Y antes de empezar, recuerden que si les gusta nuestro contenido y quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Bueno, vamos directos al grano. Demet Özdemir, esa cara que conocemos de tantas series y películas exitosas, esa artista que siempre nos ha transmitido tanta energía y carisma, ha compartido unas palabras que suenan a desahogo, a una confesión que venía guardando. Cuando una persona pública, alguien que vive bajo los reflectores, dice algo como, esta carga me pesa, y no puedo ocultarlo, inmediatamente se nos encienden las alarmas. ¿De qué carga estamos hablando? ¿Qué es lo que tanto le pesa y la lleva a sentirse incapaz de seguir guardándolo? Lo primero que debemos tener en cuenta es que las celebridades, a pesar de la aparente vida perfecta que muchas veces proyectan, son seres humanos. Tienen sus luchas, sus miedos, sus presiones. Y la presión de ser una figura pública es inmensa. Constantemente bajo escrutinio, cada paso, cada palabra, cada relación, es analizado por miles, a veces millones de personas. Esto, sin duda, puede generar una carga emocional muy pesada. Si pensamos en la trayectoria de Demet Özdemir, ha tenido un ascenso meteórico. Desde sus inicios, ha demostrado un talento excepcional y una gran versatilidad. Ha protagonizado proyectos que han sido éxitos rotundos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Esta exposición mediática tan intensa, aunque gratificante profesionalmente, también puede tener sus efectos secundarios. Podría ser la presión por mantener un nivel de éxito constante, la exigencia de estar siempre a la altura de las expectativas, o quizás algo más personal. Una de las interpretaciones más directas de esta carga me pesa, es que se refiere a un problema o una situación que está afectando su bienestar emocional o mental. Podría ser algo relacionado con su vida personal, como dificultades en sus relaciones, problemas familiares, o incluso un tema de salud. O podría ser algo ligado a su carrera. Tal vez se siente abrumada por la cantidad de trabajo, por la falta de tiempo para ella misma, o por las exigencias de la industria del entretenimiento. El hecho de que añada, no puedo ocultarlo, es crucial. Esto sugiere que la situación ha llegado a un punto en el que ya no es sostenible mantenerla en privado. Es como si esa carga se hubiera vuelto tan pesada que se filtra, que se nota en su comportamiento, en su semblante, en su energía. Y ella, en un acto de honestidad o quizás de agotamiento, ha decidido verbalizarlo. Podríamos especular sobre muchos escenarios. Se trata de un tema de salud mental. La depresión, la ansiedad, el burnout son problemas muy reales, especialmente en profesiones de alta presión. Demet podría estar luchando contra uno de estos males y ha decidido compartirlo para generar conciencia, o quizás simplemente porque necesita el apoyo y la comprensión. Otra posibilidad es que se refiera a la presión de las redes sociales. Hoy en día, la imagen que proyectamos en línea es casi tan importante como nuestra vida real. Mantener esa imagen, responder a los comentarios, lidiar con los haters, es una tarea constante que puede agotar. Quizás la carga que siente es la de estar siempre conectada, siempre disponible para su público virtual, y la imposibilidad de desconectar realmente. También es plausible que haya alguna cuestión relacionada con su vida sentimental. Las relaciones de las celebridades son objeto de un interés morboso constante. Si está atravesando un momento complicado en su vida amorosa, la atención mediática sobre este tema podría ser una carga insoportable. Otra perspectiva es la de la evolución personal. A veces, a medida que crecemos y maduramos, nuestras prioridades cambian. Quizás Demet ha llegado a un punto en el que se da cuenta de que ciertos aspectos de su vida o de su carrera ya no la satisfacen, o incluso le generan infelicidad,
y está luchando por hacer un cambio, por encontrar un nuevo camino. Y esa lucha interna es lo que siente como una carga. La frase "no puedo ocultarlo" también puede interpretarse como un llamado de atención, no solo para su público, sino quizás para las personas de su entorno. Podría estar buscando ayuda, comprensión, o un cambio en las dinámicas que la rodean. Es importante recordar que no tenemos toda la información. Estas son solo interpretaciones basadas en una frase y en lo que sabemos de su trayectoria pública. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con certeza es que estas declaraciones nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la vida de las personas que admiramos. Detrás de las sonrisas y los éxitos, hay personas con sus propias batallas. Cuando una figura pública se abre de esta manera, puede ser un acto de gran valentía. Rompe con la imagen de perfección inalcanzable y nos recuerda que todos somos vulnerables. Este tipo de honestidad puede ser muy sanadora, tanto para la persona que habla como para quienes la escuchan. Puede inspirar a otros a buscar ayuda, a hablar de sus propios problemas, a no sentirse solos en sus luchas. Pensando en el impacto de estas palabras, es probable que veamos cambios en la forma en que Demet Özdemir se presenta públicamente. Quizás se tomará un respiro, quizás redefinirá su carrera, o quizás simplemente buscará un mayor equilibrio en su vida. Sea lo que sea, es un paso hacia adelante en su propio bienestar. Además, estas declaraciones pueden servir como un recordatorio para nosotros, el público. A veces en nuestra admiración, tendemos a idealizar a las celebridades. Es fundamental recordar que son personas reales, con vidas complejas, y que debemos tratarlas con empatía y respeto, especialmente cuando comparten sus dificultades. Hemos hablado de las posibles interpretaciones, de la valentía de la revelación y del impacto que puede tener. Lo que queda claro es que Demet Özdemir está pasando por un momento que la ha llevado a expresar algo profundo. La carga que lleva es real, y su decisión de no ocultarla es un paso significativo. En resumen, lo que hemos analizado hoy es la contundente declaración de Demet Özdemir: esta carga me pesa, no puedo ocultarlo. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta frase, desde presiones profesionales y personales hasta la salud mental y el agotamiento de la vida pública. Hemos destacado la valentía de su honestidad y cómo esto puede ser un llamado a la empatía y a la comprensión por parte de su público. Lo importante es que esta revelación nos invita a ver más allá de la imagen pública y a recordar la humanidad de las estrellas que seguimos. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Qué creen que podría significar esta carga para Demet? ¿Les ha sorprendido esta revelación? Dejen sus comentarios abajo que los leo y los respondo con mucho gusto. Y si les ha gustado este vídeo y creen que esta información es valiosa, por favor, déjenos un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que admiran a Demet Özdemir o que simplemente disfrutan de estas reflexiones sobre la vida en el ojo público. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.